Bueno, entonces les comparto la pantalla. Por ahí habíamos visto este último ejemplo en donde teníamos arreglos y colocábamos elementos en un arreglo lineal, de tal manera que descartábamos posibilidades cuando dejábamos a un elemento fijo y como teníamos adornos extras, entonces no cubríamos totalmente las posibilidades, ¿no? No sé si recuerdan, este fue el último ejemplo de la clase pasada. ¿Se acuerdan de este? Chicos, antes de continuar, ¿sí se acuerdan de este último? Sí, Miss. Ok, entonces a partir de aquí, ¿qué pasa cuando en los elementos que yo quiero ordenar hay varios elementos que son repetidos? Es decir, imagínense que yo quiero ordenar las palabras de la letra Mauricio. Entonces, ahí se nota que hay dos is. ¿Están de acuerdo? Y cuando yo estoy trabajando con esas letras, son no distinguibles. O sea, yo no sé si es la primera I o si es la segunda I. Simplemente cuando yo genero una letra, da lo mismo y son dos Is. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? Sí, creo que sí, Miss. Ok. Por ejemplo, la palabra cordero. Ahí tenemos la repetición de dos R's y de dos O's. ¿Ok? Eduardo. Ahí tenemos la repetición de dos D's. Creo que son las únicas que se repiten. Y de esa placa, me imagino que es como una placa YR4U2, ahí tenemos dos U's. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo cuando yo tengo una A, dos Es y una O. Y entonces yo digo, bueno, imagínense que yo pudiera en un momento distinguir las Es. Por eso le puse un azul clarito y uno un poquito más fuerte. ¿Ok? Entonces, nuestro árbol de decisión empieza con una A, o una o una E fuerte, o una E más clara. ¿Ok? Y empiezo a desglosar. Ok, ya me fui por la A, ahora me puedo ir por la O, luego por la E. A ver, permítanme. ¿Pueden checar qué nos están mandando en el grupo, chicos? Sale que se eliminó un mensaje. Ok. Bueno, ahí vamos desglosando las opciones y entonces tenemos que después de una A está una O y luego pueden ser las dos Es. Las dos Es que tenemos, ¿ok? Y así vamos desglosando todas las opciones. ¿Qué pasa al final? Al final, cuando ya termino, resulta que cuando yo tengo una E, una A, una O y una E, este camino, E, A, O, E, ¿dónde estaba ya? Aquí, ¿no? E, A, O, E. ¿Sí me explico? Entonces, esa misma repetición, esa misma combinación de palabras, de letras ordenadas, ya estaba cuando usamos la primera E más oscura. Y cuando yo genero el código, E, A, O, E, es el mismo E, A, O, E. ¿Sí? Entonces, y así con estos, ¿no? Toda esta rama que tengo aquí está repetida aquí.
¿sí? Porque no importa cuál E haya puesto primero, el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, de todos, al principio, ¿cuántas opciones teníamos? Pues teníamos 4 por 3, por 2, por 1, ¿están de acuerdo? Eran 24, 24, 24 opciones originales, porque eran 6 de cada rama y eran 4 ramas, entonces eran 24. O bien lo pueden ver así. La primera tengo 4 opciones, la segunda 3, la tercera 2 y luego 1 o 4 factorial. Entonces, esas 24 que teníamos, en realidad, muchas están repetidas. ¿Cuántas están? Pues yo veo las 6 de abajo, ¿están de acuerdo? Están al otro lado. Y también tengo estas dos están repetidas. Me resulta A, O, E, o A, O, E. Estos dos están repetidos. Entonces, ¿cuántos repetidos tengo? Tengo 3, 6 y 6 acá. Entonces, tengo 12 repetidos y 12 únicos. ¿Vale? Este ejemplo del diagrama de opciones, queda claro que al final los ordenamientos que estamos logrando están duplicados. ¿Sí queda clara esa parte, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Bueno, entonces, de los 24, 12 eran únicos y 12 ya estaban. ¿Ok? Entonces, de forma neta, son 12 los ordenamientos con ese tipo de elementos que se repiten. ¿Cuál se repite? Pues la E, ¿no? Bueno, entonces. Perdón. Ok, entonces, aquí tengo este ejemplo. Y ya quitando las que sí, las que no están repetidos, pues aquí están las opciones que sí son diferentes, que son solamente 12. ¿Ok? Ahora, tengo dos formas de solucionar esto. Una es, si yo sé que la E está repetida, ¿cuál es? ¿De cuántas opciones, si yo nada más tomo a una E, cuántas opciones tengo? Entonces tendría la A, la E y la O. ¿Cuántas opciones tengo de ordenar esos tres elementos? Pues 3. 3, ¿verdad? Porque para el primer elemento tengo 3 opciones, para el segundo 2 y para el tercero 1. Entonces 3 por 2 por 1 o 3 factorial da 6. Ok. Ahora, ¿quién me estaría faltando de colocar? La otra E, ¿están de acuerdo? Entonces, la otra E, ¿dónde la puedo colocar? ¿Por qué no estoy considerando al principio la E o al final la E? ¿Por qué creen? ¿Por qué nada más entre esos dos? Porque cuando ya está la primera E al principio, ya está considerado el elemento ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? Más o menos. A ver, fíjense. Si quieren, lo desglosamos en elementos para que quede este ejemplo claro. Aquí lo voy a poner. A ver, primero que nada,
nada más tenemos una A, una E y una O. ¿De cuántas formas los puedo ordenar? Pues está fácil, ¿no? Entonces, la primera opción es A, E, O, ¿están de acuerdo? La segunda opción sería A, O, E, ¿ok? La tercera sería E, A, O, E, O, A. La otra sería O, A, E. Y la última sería O, E, A. ¿Están de acuerdo que esas son las 6 formas en que yo puedo ordenar 3 elementos que nada más tengo, que es A, E, O? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, estas son las 6 formas en que yo puedo ordenar estas. Ahora, ¿dónde inserto la segunda E? Ese es, digamos, ahora lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, lo que nos dice es, solamente tengo dos lugares donde los puedo meter. Entonces, cada uno de estos lo voy a repetir 2 veces. Voy a dejar un espacio para que se note. Y yo nada más dupliqué cada uno de ellos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Las 6 opciones que teníamos las dupliqué 2 veces, ¿ok? Ahora, la segunda E la vamos a meter en algún punto, ¿ok? Entonces, o puede estar ¿dónde puede estar? Puede estar son estas 2 opciones. A ver. A, E, O. A ver, aquí se nota mucho más fácil. Aquí la segunda E estaría aquí o estaría aquí. Voy a marcarla. Aquí estaría una. Aquí estaría la otra. Aquí tendríamos una. Aquí tendríamos la otra. Aquí tendríamos una. Aquí la otra.
Aquí estas son las que se me están... Aquí la pondríamos aquí. O intermedia. Lo mismo aquí. O intermedia. Ahí tendríamos las 12 opciones en que yo puedo ordenar los elementos. Cada uno de ellos va a hacer 2 opciones porque se va a colocar la E en diferente lugar. ¿Sí están de acuerdo que no se están repitiendo? ¿Más o menos? Ahora, ¿cuál sería la fórmula general para resolver cuando tengo ordenamientos y hay elementos repetidos? Lo que tenemos que hacer es, en la parte de arriba, colocamos el total de números, de elementos. Y en la parte de abajo, colocamos cada grupo de elementos. Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, la palabra Mauricio. ¿Ok? De la palabra Mauricio. ¿Cuántas M's tengo? Una. ¿Están de acuerdo? As. Una. Us. Una. R's. Una. Is. Dos. C. Una. O. Una. Aquí nada más hay que tener cuidado que la suma sí sea el total de letras. ¿Cuántas letras son? 2, 4, 6, 8. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo, chicos, de que son 8 letras? Sí. Y vamos a ver que la suma casi sea 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo le pongo Yo pongo 8 factorial en la parte de arriba y en la parte de abajo pongo cada grupo de elementos que existen. Por ejemplo, ¿cuántos unos factoriales tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 3, 4, 5, 6. Y hay un 2. ¿A qué es igual esto? A 20,160. 160 palabras que puedo formar con la letra Mauricio. Y así haríamos con cada uno de ellos. Entonces, esto que acabamos de ver, pues entonces son 4 elementos. Hay una A, 2 E, una O, y cuando resuelvo me salen 12. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de ordenar las letras de la palabra
hipopotomostroesquipedaliofobia, que tiene 33 letras. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas H? Una. ¿Cuántas I? Y vamos viendo. 1, 2, 3, 4. Sí, está bien. ¿Cuántas P's? 1, 2, 3. ¿Cuántas O? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, yo nada más veo 6 O's. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. ¿Cuántas T's? 1, 2, nada más. M's, 1, N's, 1, S, 1, 2, 3. Está bien. ¿Cuántas R's? 1. S, 1, 2. U's, 1. U's, 1. D, 1. A, 1, 2. L, 1. F, 1. B, 1. ¿Ok? Entonces, lo primero es hacer el desglose de todos los elementos que están en la palabra. ¿Ok? Y luego en la parte de abajo vamos a poner cada grupo de elementos idénticos que hay. Aquí estoy omitiendo los unos factoriales, ¿están de acuerdo? ¿Por qué estamos omitiendo los unos factoriales? ¿Por qué creen? ¿Afecta el resultado? No. No, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, estoy omitiendo esos elementos. ¿Ok? Y tengo abajo, arriba 33 factorial, abajo, estoy poniendo del más alto al más bajo. Hay uno de 7, hay uno de 4, 2 de 3 y 3 de 2. ¿Ok? Y ya cuando lo resuelvo me sale 2.49 por 10 a la 29. Esas son el número de palabras distintas que puedo formar. ¿Alguna duda de esta primera parte, chicos? No, Miss. ¿No? Y cuando te dicen, ¿cuántas palabras comienzan con hipo? ¿Qué significa eso? Que ya esos lugares ya están definidos y ya tienen quien lo ocupe. ¿Están de acuerdo? En la primera parte ya no. Entonces, de lo que yo tengo allá, tengo que descartar una H, una I, una P y una O. ¿Están de acuerdo? Entonces, tomo los números de palabras y quito una H, se vuelve 0. ¿Están de acuerdo? Una I se vuelve 3. Una P se vuelve 2. Y una O se vuelve 6. ¿Ok? Entonces, de las 33 que tenía, si le quito 4, ahora son 29. ¿Sí? Porque nada más voy a ordenar las otras. Ya las primeras cuatro letras de la palabra ya están dadas. Es hipo. Y entonces me queda un 6, 2, 3 y 4, 2 factoriales. ¿Ok? Y al multiplicar y dividir, pues ya me queda 2.13198 por 10 a la 25. ¿Y cuál es la probabilidad de que si yo genero estas palabras empiecen con hipo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues al número de palabras que comienzan con hipo, los tengo que dividir entre el total de palabras. Entonces, por ahí aparece. Hacemos unas simplificaciones, pueden hacerlo directamente en la calculadora. Y me sale el resultado .0000855, lo cual significa un .00855% de probabilidad de que cuando yo genere una palabra con esas letras, empiecen con hipo.
Chequen por favor este ejemplo. ¿Hacemos un ejemplo con otra palabra, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. A ver, en una nueva diapositiva. Tenemos dice, dada la palabra regenerativa. Regenerativa. 12 la palabra, 12 letras. ¿Cuántas palabras puedo formar con sus letras? Entonces, cuando nos dicen esto, pues vamos empezando a desglosar, ¿sale? Entonces, la primera que encuentro, pues es la R. ¿Cuántas veces aparece la R? ¿Una? Son 2, ¿no? Ay, sí, es cierto, son 2, está por allá otra. Son 2. Luego la E. 2 también, no 3. Sí, 3. Y luego la G. 1. La N. 1. La A. 2. La T. 1. La I. 1. Y la V. 1. ¿Existe el total de 12? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí estamos bien. Es lo primero que tenemos que hacer, asegurarnos que el número total de palabras, de letras que estamos contando sea el de la palabra total. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago el cálculo de las palabras distintas que puedo formar con esos elementos que algunos de ellos se repiten? Entonces, tengo 12 factorial en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo el más alto, creo que es un 3 factorial, ¿no? Y luego tengo 2, que son 2. Y los otros son unos factoriales. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería? 12 factorial entre... Me da 19.958.400. Esos son el número, ¿sí? El número de palabras que puedo formar, que son distintas usando esos elementos que algunos de ellos se repiten. Ahora, la primera que podemos generar es, ¿cuál quieren que sea la terminación de una palabra? ¿Les parece tiva? ¿Sí? ¿Cuántas palabras terminan con tiva?
Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando digo TIVA? De esto que tenía, elimino una T, una I, una E, así, ¿no? Entonces, al quitar una T, se va. Al quitar una I, se va. Entonces quitamos también una A, ¿no? Ajá. Una B y una A, así. Entonces, si yo quito 4 de 12, me tiene que dar 8. ¿Están de acuerdo? Eso tiene que dar 8. ¿Sí da 8? Sí. ¿Sí? Ahora, algo importante aquí es, ya no juega esa parte. ¿Están de acuerdo? TIVA ya es la terminación y ya la quitamos. Entonces, ¿quiénes están jugando? Las otras. Entonces, ¿de cuántas formas puedo ordenar esas 8 letras? Pues entonces sería 8 factorial sobre 3 factorial y un 2 factorial. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? 3360. Uf, no es tanto, ¿verdad? No es tanto las palabras que terminan en TIVA, ¿ok? Ahora, la pregunta era, como la vez pasada, ¿no? Decía, ¿cuál es la probabilidad de que una palabra formada con esas letras termine en TIVA? Entonces, lo que queremos es la probabilidad de este subconjunto, ¿no? El subconjunto que quiero yo calcular, lo voy a poner por acá. Dice la probabilidad de que terminen en TIVA es igual a el número de elementos de TIVA entre el total. Entonces sería 3.360 sobre los 19.958.400. Entonces, 19.958.400. Queda 0.00168350. ¿Ok? 0.00. ¿Cuánto dijiste? Jesús. Ahí se lo puse en el chat. Ah, gracias. Ok, 00, otro 0. Lo cual es, cuando yo lo multiplico por 100, entonces me da 0.016835% de probabilidades de que una palabra cual fuera que yo genero con esas letras termine justamente en TIVA. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, Miss, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si por ahí llega una maestra muy exagerada y te dice, y que terminen en vocal? Entonces, vamos a ver. Vamos a poner que terminen en vocal. Ahora,
vamos a explorar qué opciones tengo de que termine en vocal. ¿Cuáles opciones tengo? Es decir, ¿cuáles vocales tengo? A, E, I. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que termina en A. Y vamos a hacer el ejemplo. ¿Ok? Entonces, si termina en A, estoy quitando una A. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si termina en A, en lugar de tener las 12, ahora tengo 11. ¿Están de acuerdo? Y lo que yo tengo es 11 factorial sobre 3 factorial y un 2, ¿verdad? Nada más. Entonces tengo 11 factorial entre 3 factorial y entre 2 factorial. Me está dando 3.326.400. ¿Sí les da igual? Sí. Pues la primera opción es terminar en A. ¿Cuál sería la siguiente? Terminar en E, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a poner la opción B, es que terminen en E. Y entonces, la E es la que se disminuiría y quedaría así. ¿Vale? Entonces tendríamos 11 factorial, 2, 2. No, es cierto, 2, 2, 2. Quedaría así. Y esto me daría 11 factorial entre, me daría 4.989.600 palabras que terminan en E. ¿Cuál otra opción tenemos? En I, Ahí. ¿no? Entonces, la otra opción es de que la tercera opción es que terminen en I. Y cuando esto pasa, nada más quito esta y ya. Entonces tengo 11 factorial, un 3 factorial y 2 12 factoriales. ¿Sale? Entonces me quedaría 11 factorial entre 3 factorial y 2 factorial. Entonces me sale 1.663.200. ¿Sale? Se puso un 2 en vez de un 3. ¿En dónde, dónde? Ahí en 1.663.200. Ah, sí es cierto. Es así. Gracias. Así. Entonces,
Estas son las tres posibilidades cuando queremos que terminen en vocal. ¿Están de acuerdo? Ahora, en total, ¿cuántas palabras tengo? ¿Qué tengo que hacer con esos resultados? ¿Qué tengo que hacer? Entonces son las palabras que terminan en A, E, O, I. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa la O, I? ¿Qué operación me implica una O? ¿Multiplicación? La multiplicación es con I. Por ejemplo, necesito letras I, una secuencia de números. Entonces, lo que ocurre acá, por lo que ocurre allá. Entonces, la O es más. Entonces, lo que haríamos sería 3.326.400 más 4.989.600 más 1.663.200. El total de estas me da 9.979.200 palabras que terminan en vocal. O sea, de las... El total ¿cuántas terminan en consonante? Ahí, ¿qué pasa con las que terminan en consonante? Tenemos que hacer el desglose de las que terminan con R, las que terminan con G, las que terminan con N, T y V. ¿Sí, chicos? ¿Tengo que hacerlo así o no? Entonces tengo que desglosar todo. La R, la G, la N, la T y la V. ¿Sí, chicos? El total de palabras es igual a el número de palabras que terminan en vocal o en consonante. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, el número de palabras que terminan en consonante es igual al total menos el número de palabras que
que terminan en vocal. Entonces ya siguiendo ahora sí con números. El número de palabras que terminan en consonante es igual al total. ¿Cuál es el total? Pues los 19.958.400 palabras. Menos las que ya terminaron en vocal, que ya calculé, que son 9.979.200 palabras. Y esto da un total de ¿qué creen? Curioso. ¿Verdad? Sale igual. Sale Sí, igual. literal fueron la mitad de las palabras. Ahora, ¿cuántas palabras, cuántas letras son vocales? Son 3, 4, 5. O sea, ni siquiera es porque sea el mismo número, ¿no? Y las otras son 2, 3, 4, 5, 6. No, sí son 6 y 6, ¿no? A ver, 3, 4, sí son... No, 5 y 6, ¿verdad? Porque no puede haber dos números iguales, pero bueno. Aquí, extrañamente, la palabra regenerativa nos dio este número raro. Ok, a ver. Ok, entonces, este ejemplo en especial, pues nos salió que hay 50% de probabilidades de que termine en vocal o en consonante una palabra. ¿Ok? Luego, ¿qué otro ejemplo viene? Bueno, ese lo habíamos visto. Por ejemplo, una palabra, una palabra que contenga una frase que se llama, ¿se acuerdan que en este ejemplo en particular estaba muy largota la palabra? Estamos hablando de 33 letras. En este en especial, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que en alguna parte de la palabra exista una frase? ¿Ok? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, en esta palabra, ¿cuál frase quieren que busquemos? ¿Les parece que sea la frase regen? ¿Sí? Chicos, Sí. podría ser. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí, dada la palabra regenerativa, ¿cuántas palabras puedo formar que contengan la frase regen en algún punto de la palabra?
Entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo de que exista una frase? Entonces, yo tengo estas palabras originalmente. Estas son mis letras, perdón, originalmente. Entonces, cuando yo formo una frase, en este caso es regen, ok, lo formo como un paquete. Yo elimino sus elementos de los originales, entonces ya no existen dos R's, ahora tengo una R. Ya no existen tres Es, ahora solamente tengo una. Ya no tengo una G, se va. Ya no tengo una N, se va. ¿Están de acuerdo que esos son los elementos que ahora tengo? ¿Y la R no se va, maestro? Nomás había una R, ¿no? Ah, no, no, no. Cierto, eso no, cierto. ¿Se ven dos? Sí, sí, sí. Entonces, de acuerdo a esto, son 5 letras en el paquete, entonces nos deben de dar 7 los demás. 2, 4, 5, 6, 7. Sí, están bien. Ahora, fíjense esta diferencia con lo que hemos hecho. Cuando yo decía, empieza con una frase o termina con una frase, el lugar de esa frase ya estaba dado. ¿Están de acuerdo? No había nada más que calcular. ¿Qué pasa cuando yo quiero que haya una frase en algún punto? No está dado su lugar en la frase. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa frase juega como un paquete. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos elementos o paquetes tengo en total? Son 7 letras y un paquete, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces son 8. Entonces aquí le pongo 8. Y en la parte de abajo solamente tengo un 2 factorial. ¿Están de acuerdo? Entonces esto me da 2160. ¿No ¿Vale? son 20,000? Ay, perdón. 20,160. Un cerito. Perdón. ¿Sale? Son 20,000 palabras que contiene la frase regen. A ver. ¿Se acuerdan que yo había hecho un ejemplo en donde resolvíamos de otra manera esto? En donde yo decía, ¿dónde ponemos ese caso era la eta? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer lo mismo. Fíjense. Aquí lo voy a poner. Otra solución. Primero, ordenamos las letras restantes. ¿Ok? Si yo ordeno las letras restantes, ¿qué tengo? Tengo 7 factoriales, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Tengo 7 factorial y tengo un 2 factorial por el 2. ¿Vale? Y esto me da 2520. Sí. ¿Mm? Ahora, ¿cuántos elementos son esos que estamos ordenando que son los demás? Son 7, ¿están de acuerdo? Entonces, estos son los 7. O sea, el elemento 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que son las otras letras que no tienen nada que ver con regen. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿dónde puedo colocar la frase regen? Pues la puedo poner al principio de ellas. O sea, aquí. O entre esta y la segunda. Entre la segunda y la tercera. Tercera y cuarta. Quinta y sexta. O al final, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cuántos lugares posibles hay para que yo inserte regen? 8. 8. Entonces aquí voy a ponerle identificar el número de lugares donde puede colocar la frase regen. Aquí le voy a poner hay 8 lugares donde se puede colocar la frase. Entonces, como es un proceso en donde primero ordeno y luego coloco, es por, ¿están de acuerdo? Entonces, la respuesta sería 2520 por 8, y esto me tendría que dar la misma respuesta. 20,160. Bueno, no puedo. Por 8. ¿Sí están de acuerdo que es lo mismo? Sí. ¿Cuál les gusta más de las dos soluciones? La primera es más eficiente. Exacto. Y aparte sirve para cualquier caso, ¿no? Imagínense que ahorita son 7, imagínense que fuera mucho más complicado encontrar los lugares, ¿no? Pues la otra lo hace. Ahora, este mismo caso, aquí está cuando tenemos esta palabra enorme y lo que quiero yo es, ¿cuántas palabras tiene la frase monstruo? Monstruo. Monstruo. Entonces, todo eso, hay una parte que dice monstruo. Entonces, que aparezca esa frase.
Entonces lo hacemos igual, ¿no? Quitamos una M, 2O y así sucesivamente y coloco el paquete monstruo. Esto nos da 27 factorial y ordeno todo esto. ¿Ok? Entonces, la palabra químico-biológicos son 17. ¿Cuántas palabras puedo formar? Igual, ¿no? Lo ordeno, veo cuántas hay extra, duplicadas y genero mi número total. ¿Ok? ¿Cuántas terminan en icos? Entonces, quito icos, ordeno lo demás y es todo. ¿Por qué? Porque ya tiene su lugar. Inician con bio. Quito bio, ordeno lo demás y ese es el resultado. ¿Ok? Que contienen quim o bio. Permítame tantito. Ahora, ¿qué pasa cuando te dicen el número de palabras que contienen bio o quim? ¿Qué pasa ahí? ¿Se acuerdan de lo que vimos de los conjuntos tradicionales que hice un diagrama de Venn? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Les dije, el número de palabras que hay en una unión de conjuntos es igual al número del primer conjunto más el número del segundo conjunto menos la intersección. ¿Se acuerdan de por qué era eso? ¿Más o menos? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque decía yo que el área de intersección se está sumando 2 veces. O sea, cuando yo sumo los elementos de A, está la unión, está la intersección. Cuando yo sumo los elementos de B, está la intersección de ellos. Entonces, cuando yo le resto una vez, se queda la intersección solamente una vez. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí. ¿Más o menos? Entonces, cuando yo digo, ¿cuántos elementos tienen la frase Kim? Entonces, elimino todos estos elementos, genero un paquete y lo ordeno. ¿Cuántos tienen la frase bio? Pues ordeno el paquete, quito de los demás y lo realizo. ¿Ok? Ahora, ya tengo estos dos. Ahora, ¿cuáles palabras tienen las dos?
incidencias. Aparece Kim y aparece Bio. Entonces genero dos paquetes, los ordeno, ¿ok? Esto que estoy calculando es esta intersección. Está aquí. Claro. A ver, lo voy a poner acá. Voy a quitar esto. Aquí lo que teníamos es las palabras con Kim. Estas eran las palabras con Bio. ¿Ok? Y aquí en medio estaba la intersección de ellas. Entonces, la intersección de ellas es cuando ocurren las dos cosas, que está Kim y que está Bio. ¿Vale? Entonces, el número de palabras con Kim es este primero. El número de palabras con Bio es este otro. Y esta es la intersección, entonces se la resto una vez porque ya está dos veces en esta suma. ¿Ok? Y este sería nuestro resultado. El número de palabras que tienen Kim o Bio, ahí está. ¿Ok? Ya casi por último, la palabra nacional sindicalismo. Ahí, por ejemplo, tenemos 20 letras. ¿Ok? En esta primera parte, pues simplemente se identifica cuántos de cada tipo hay y nos da 20. Entonces 20 y hay 4 is y así sucesivamente, ¿no? Y ese son el número total de palabras. Cuando dice termina en ismo, ¿juega el paquete o no juega el paquete? Pues se supone que ahí ya lo retiramos. En vez de ser 20 se convierte en factorial de 16. Exactamente, y ya lo dejamos en su lugar, ¿no? Ya está ahí, está fijo. Entonces, quienes están jugando en el ordenamiento son las demás. Ahí está la forma de ordenar, ¿no? Contiene sindical. Ahí contiene sindical significa que sigue jugando sindical dentro del ordenamiento. Simplemente están juntos. ¿Sale? Entonces, aquí le pongo 1 en sindical. Ajá. Todos los demás y los ordeno. ¿Ok? Dice, termina en ismo y contiene sindical. Entonces, quitamos ismo, generamos el paquete sindical y los ordenamos. Las palabras que no terminan en ismo ni contienen la frase sindical. Entonces no está ni uno ni otro. Entonces primero tendríamos que ver cuántas son la unión de ellas
y la unión de ellas, lo que está haciendo es, termina en enismo o contiene sindical. Pero entonces tengo que quitar cuando ambas están, o sea, cuando es esta intersección, ¿no? Y ya del universo le quito cualquiera de las dos opciones y nos sale este resultado. Ok. Bueno, hay una distancia que se le llama Block City. Imagínense que yo solamente me puedo mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, pero no en diagonal. Entonces, si yo me encuentro aquí y yo me encuentro de este lado, hay muchas formas en que yo puedo pasar de un lado a otro. Por ejemplo, este es el camino 1, este es el camino 2. ¿Cómo hace el camino 1? Se va derecho y hacia abajo. Ese es el camino 1. El camino 2 es hacia abajo, a la derecha, hacia abajo, a la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, cuando yo ordeno y codifico, por ejemplo, derecha y B abajo, por ejemplo, yo me doy cuenta que en el camino 1 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechas y 6 hacia abajo. ¿Están de acuerdo? O sea, corresponde esto a la derecha, esto hacia abajo. Entonces, aquí tendríamos 6 movimientos a la derecha y 6 movimientos hacia abajo. El segundo camino, abajo a la derecha, abajo a la derecha, va así. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Termina abajo y luego a la derecha. 6. Son 6 movimientos así. ¿Ok? Hay diferentes caminos, pero ¿de qué nos damos cuenta al final? No importa cuánto, siempre son 6 a la derecha y 6 hacia abajo. Estamos hablando de los caminos más cortos, no los caminos que hacemos ese movimiento muy largo y lo llegamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, los caminos más cortos. Entonces, resulta que el camino de este punto a este punto, al final, es el número de ordenamientos que tuviera de 6 Ds y 6 Bs. Entonces, es muy fácil porque tengo 12 factorial, 6, 6. Me da 924 caminos diferentes. Otro camino que se les ocurra. ¿Cuál se les ocurre? Por ejemplo, hasta aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, luego aquí, y luego hacia abajo. ¿Están de acuerdo que ese es un camino? Sí. ¿Ok? Ahí tendríamos, al principio tendríamos 3 derecha, ¿están de acuerdo? 3 derecha, 2 abajo, 2 derecha, 3 abajo, y luego una a la derecha y una a la izquierda. Una hacia abajo. Entonces tendríamos 6, 6. ¿Están de acuerdo? Cualquier camino que encontremos que no dé rodeos, tiene 6 hacia abajo, 6 a la derecha. Entonces, es muy fácil. Si yo tengo 2 puntos por ejemplo, el 2, 1 y el 8, 7, ¿cuál es la diferencia en X? Entonces sería 8 y 2. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 6. Y la otra sería 7 menos 1, 6. ¿Ok? Entonces tengo 6 y 6. Lo que hacemos es, el total lo ponemos arriba y el número de cada uno de los incrementos en X y en Y, lo pongo abajo y me sale 924 caminos diferentes. Un ejemplo así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas
caminos yo puedo formar entre el punto 13,5 y 25,12. ¿Cuál es la diferencia en X? Sería 25 menos 13, 12. ¿Están de acuerdo? La diferencia en Y, 12 menos 5, 7. Entonces tengo 19 elementos, o sea, 19 brinquitos que voy a dar. 12 en un sentido, 7 en otro, y tendría 50,388 caminos diferentes para ir de este punto 1 al punto 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría cuando yo quiero ordenar elementos que siempre son pares? Por ejemplo, tengo 2 Es, 2 Is, 2 así. Al final se vuelve el total en la parte de arriba y abajo tengo un 2, y 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 un 2. ¿Sale? Entonces, de forma general, podríamos pensar que si son pares, es 2 al número de pares en la parte de abajo. ¿Sale?